Cuando éramos pequeños, mi madre en algunas ocasiones nos contó cómo es que ella logró salir adelante a pesar de ser huérfana. Cuando ella tenía alrededor de 10 años y medio, su madre murió. Y un tiempo más, un año y medio aproximadamente después, también murió su padre. Así que para los 11, 12 años mi mamá ya era huérfana. Y para ella el tema de los hijos huérfanos o los muchachos que quedan en orfandad era un tema muy sensible, muy cerca a su corazón. Hay un tema maravilloso en la Escritura que el apóstol Pablo nos va a compartir y tiene que ver con aquellos hijos que fueron adoptados. En las familias no todos los hijos son iguales, cada hijo tiene su carácter, tiene su temperamento, tiene su manera de ver la vida, su propia cosmovisión que se va desarrollando con los años. Y aunque quisiéramos quizás los padres esconder ese hecho, también cada padre tiene un hijo o una hija favorito o favorita. Miren ustedes lo que dice el apóstol Pablo. Vayan conmigo a Efesios capítulo 5, versículo 1. El deseo de Dios para con nosotros dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ese es el ideal, eso es lo que Dios desea de nosotros. Él nos expresa que nos ama a todos. Todos somos hijos amados por el Señor. Pero si van conmigo a Efesios capítulo 1, y entonces encontramos el versículo 3 al 5, noten lo que el apóstol Pablo nos expresa. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Ese es el ideal de Dios para sus hijos, para su creación. Siempre fue el plan de Dios. Tener a todos sus hijos y que todos fueran bendecidos, todos por igual. Noten, con qué bendición dice: en amor nos predestinó. Él tiene un plan ya para nosotros, Él lo tiene ya figurado. La pregunta es si yo voy a entrar en ese plan, si yo voy a aceptar el plan de Dios para mi vida. Nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Cristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Hace años yo recuerdo que mi madre nos llevaba a un orfanato y con cierta frecuencia visitábamos ese lugar. A mi madre siempre le gustó, le llevaba ropa para los niños, cuestiones de aseo personal. Y desde muy pequeño yo vi a mi madre y ella siempre nos llevó a esos orfanatos. Conocí 4 o 5 orfanatos, no recuerdo el número. Pero siempre observé a mi mamá cómo trataba a esos niños, a esas niñas, con un amor, con un cariño que, aunque estuvieran todos mal vestidos o no estuvieran aseados, ella se sentaba al lado de las niñas y las ponía en fila. Llevaba sus cepillos, sus cuerdas, lo que fuera para arreglarle su cabello a las niñas. Y mi madre se esmeraba tanto. Yo la vi a ella haciendo esa misión, cumpliendo con esa misión hacia esos niños y esas niñas. El apóstol Pablo nos dice: miren, somos hijos amados de Dios, pero algunos se han descarriado. Algunos se han ido por su propio camino, pero el Señor los sigue amando, porque somos sus hijos, son sus hijos, sus hijas. Otros quizás
se han alejado tanto que perdieron esa conexión con el Creador. Bueno, el Señor a esos los ha adoptado, desea adoptarlos de nuevo en el redil. Y Pablo nos va a describir algo maravilloso. Todo esto que Dios hace con los hijos que están en casa, el que se ha ido por un camino o la que se ha ido por aquel otro camino, a todos Dios nos ama por igual. Aún aquellos hijos adoptados, aún aquellos que se sienten huérfanos en este mundo. Yo tuve el privilegio de tener a mis padres hasta que como persona adulto, yo no experimenté ese sentimiento de orfandad, pero mi madre sí, y yo miraba cómo ella, la miré muchas veces tratando a esos niños, esas niñas huérfanos, con un cariño. Y yo decía, pero ni los conoce, no sabe quiénes son. Yo era un chiquillo, yo no entendía, pero mi madre sí entendía. El apóstol Pablo dice algo maravilloso. Noten, vayan conmigo ahora a Efesios capítulo 5 versículo 6. Que nadie nos engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Así que el Señor reconoce, Él sabe, hay hijos que le obedecen, hay hijos que son desobedientes. Pero como ya lo planteó el apóstol Pablo, Dios aún así, Él los sigue amando. Qué padre o qué madre que tiene hijos y que sabe lo que es tener hijos y tener varios. Siempre va a haber uno que no quiere obedecer, no se quiere someter a las reglas, a los principios de la casa, y en cuanto tiene la oportunidad va a salir por su propio camino. Dios lo sabe. Dios conoce el corazón desobediente. Y no solamente eso, versículo 8, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Ahí está. El apóstol Pablo lo dice bien claro. Como hijos eras desobedientes. Ese era el camino que querías. Te fuiste por ahí y te fuiste rápido y perdiste el camino, conexión con Dios. Pero nunca olvides, aún en ese terreno alejado de Dios, sigues siendo hijo de Dios por creación y por redención. Porque Dios es tu creador, tu Padre Celestial, mi creador, mi Padre Celestial, y Dios es nuestro redentor, independientemente del camino en el que andemos. Nos sigue amando. Yo recuerdo a una madre hace años, me contaba el testimonio, su hijo cayó en la cárcel y ella sabía que en esa prisión nadie le iba a dar de comer. Así que ella todos los días, mañana y tarde, por varios años, le estuvo llevando su alimento. ¿Lo merecía el muchacho? No sé, no creo. A mi parecer quizás no. Al parecer de la sociedad absolutamente no merecía. Y sin embargo esa madre no lo miraba como el criminal, lo miraba como su hijo. Todas las mañanas, mañana y tarde, su alimento, que no le faltara, le sacaba su ropa, lo lavaba y se lo daba. Dios es el Dios de bondad y misericordia, es el Dios de la gracia. Y lo que Dios desea, lo que más desea es que caminemos como hijos amados, en obediencia, en respeto, en adoración, en servicio a la misión que Él nos conceda, al ministerio, a los dones que Él nos dé. Y sin embargo, algunos van a terminar desobedientes, otros van a ir por el camino de la ira, de la rebelión, siempre en pleito con Dios. Como dijo C.S. Lewis, si no estoy equivocado, él dijo, yo por muchos años decía ser un agnóstico,
un ateo. Y le decía a los cristianos, yo no creo en Dios. Y un día, en una autorreflexión, se dio cuenta en la frase que él siempre, no creo en Dios, Dios no existe. Y se dio cuenta de la contradicción, porque ¿cómo decir que Dios no existe? No, eso no está correcto. En realidad, no debo de incluir a Dios en esa fórmula, en esa expresión. Pero luego se dio cuenta que no podía decir que nada existe, porque existen un cielo, una tierra, un mundo, seres humanos, cosas. Se dio cuenta en esa reflexión personal que la razón por la que él se había alejado de Dios era porque hubo un tiempo cuando él sintió que Dios lo había abandonado. Entonces él se sintió con la autorización propia de abandonar a Dios, darle la espalda. Sintió que Dios le dio la espalda, ahora yo le voy a dar la espalda a Dios. Pasaron los años y C.S. Lewis se dio cuenta de su error. Reflexionó y se dio cuenta que Dios sí existe, siempre ha existido. Dios es, punto. No le pongamos una interrogante cuando Dios le ha puesto punto. Y C.S. Lewis tiene una frase muy, muy bonita cuando él dice, en aquel momento sentí que Dios me había abandonado y creí que al darle la espalda yo lo iba a abandonar. Pero lo maravilloso de todo esto es que Él nunca me abandonó. Dios nunca te va a abandonar, ni a ti ni a mí. Ya sea como hijos rebeldes o hijos desobedientes o ingratos, ingenuos, ignorantes, cualquiera sea nuestra condición, el Señor nos sigue amando, porque Él es el Dios de bondad y de misericordia. Y por eso Pablo insiste, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y esa es mi oración, que tú puedas percibir, que puedas llegar a ese punto de descubrir, de tener ese reencuentro, si es necesario esa restauración. Pasa ese momento a solas con Dios, porque Dios es tu creador, es mi creador. Dios es nuestro Padre celestial, pero también es nuestro Redentor.